Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina. Y yo soy Adriana. Y hoy vamos a platicar con ustedes acerca de Jacob. Empezamos el libro de Jacob y es importante ver cómo aquí en el versículo 2 nos habla acerca de que él va a escribir en estas planchas las cosas que él considera más preciosas. Y esto me llama la atención porque él nació en el desierto. Él es de los de su familia que nacieron afuera de Jerusalén. Así que él tiene una perspectiva diferente a sus padres, diferente a Nefi, a Lamán, Lemuel. Él tiene, de hecho, también una perspectiva diferente de los que le siguen a él, de sus hijos, de sus nietos, porque ya nacieron en la tierra prometida y él todavía estaba en el desierto cuando estaba pasando todas esas cosas. Claro. Vivió en los momentos más difíciles de su familia, cuando habían todo este abuso, todas las Pelea guerras, entre los pueblos. peleas. Claro, entonces su perspectiva es única, ¿verdad? Su pueblo probablemente va a escuchar su perspectiva y va a ser como, wow, este hombre vivió realmente cosas diferentes, él ve la vida de una manera diferente. Y creo que solo es importante reconocerlo porque nosotros también tenemos una perspectiva diferente, absolutamente todos los que nos rodean, no importa que sean nuestros propios hijos. Y nosotros en las noches, antes de dormir, no lo hacemos todas las noches, pero la mayoría de las noches, hacemos la lectura de escrituras, la oración, y antes de irnos a dormir decimos qué es lo que más nos gustó del día y una cosa por la que estamos agradecidos. Y esto lo hemos hecho por algunos años y veo en mis hijos la diferente perspectiva que tienen de los papás y entre ellos. Para mí tal vez es bonito del día fue haber ido a un parque o yo qué sé, haber hecho algo como familia y de repente uno de ellos dice, y lo mejor del día fue sentarme en el sillón con mi perro. Y yo como, qué interesante, ¿sabes? Ven la vida de una manera diferente y queremos tener esto en mente cuando enseñamos aún el evangelio. La gente no va a ver la vida como nosotros. Eso es cierto. Oye, ¿y sabes qué otra cosa? Que Jacob tenemos que considerar esta perspectiva diferente que tiene a la de Nefi. Aunque Nefi pasó las mismas cosas, pasaron lo mismo, pero Nefi siempre fue como el protagonista. Él es como un personaje que siempre estuvo al lado mirando lo que hacía su hermano, lo que hacían sus otros dos hermanos, sin ser necesariamente él el que recibía todas estas revelaciones. Su papá hablaba con Nefi, entonces él es un espectador, lo vivió, pero como un espectador, y entonces es interesante conocer la manera en la que él vivió todo esto y que se transformó su fe a través de lo que nos comparte, ¿no? Sí, es cierto. Sí, ¿sabes? Voy a ir al versículo 5, porque aquí me emocionó mucho escuchar esto, porque dice, porque por causa de la fe y el gran afán, me voy a quedar hasta ahí nada más, porque habla acerca de la fe y el gran afán. Fíjate que en inglés, en lugar de decirle gran afán, le dicen gran ansiedad. Y el ver estas dos palabras juntas en la misma frase, él está hablando acerca de que tiene gran fe, pero también se siente afanado, se siente ansioso de ciertas cosas. Te digo por qué me llamó la atención, y es porque en muchas ocasiones he escuchado que ansiedad es falta de fe, que si nosotros tenemos fe, no vamos a temer, no vamos a dudar. De hecho, tuve un cliente que tenía ansiedad social y en una ocasión se le pidió que discursara y esta persona dijo que no sentía que podía controlar su ansiedad para poder discursar. Y el consejero, con muy buena intención, me imagino, con el deseo de ayudar, le dijo a esta hermana, no. Si usted tuviera suficiente fe, la ansiedad jamás le ganaría. Y obvio, eso es algo que tuvimos que trabajar mucho en terapia para poder ver cómo es que funciona la ansiedad. Así que ahorita al escuchar esto pienso, ¡ay, qué emoción! Jacob está hablando de que es fiel y también tiene ansiedad. Así que, pensando en que la ansiedad es esta tendencia de vivir en el futuro, de tratar de imaginar lo que va a pasar y que cuando tenemos ansiedad, pensamos en el peor de los escenarios, y digo tenemos porque es una de las características de mi vida, esta ansiedad. Y a veces digo, sufro de ansiedad porque la cochina no me deja funcionar, y a veces digo, vivo con ansiedad porque la tengo bajo control. Y de hecho se convierte en una bendición,
porque me hace pensar en las cosas que podrían salir mal y me hace identificar fortalezas, áreas en las que puedo ocupar las herramientas que Padre Celestial me ha dado, me hace planear, tener plan A, B, C, D, y así entonces puedo enfrentar con más facilidad algunas de los desafíos que se encuentran en vida. Así que creo que eso me emociona. No sé qué piensas tú. Oye, Sí. fíjate, creo que al hablar de la ansiedad y de este ejemplo que tú acabas de dar, corremos el peligro también de no sentirnos suficientes, que creo que sí hemos hablado muchísimo de eso, porque entonces no tengo suficiente fe, porque tengo ansiedad, porque tengo miedo, porque... Y esta creencia que tú bien dices, muchas personas, incluso yo puedo decir que algunas veces los dije, de decir, si hay fe no debería de haber miedo, es algo que deberíamos de repensarnos, que quizás quisiéramos repensarlo y decir, en verdad es así, o sea, yo porque tengo miedo, y aún con miedo voy y hago, pero tengo miedo, ¿no? Creo que más bien Sí, está en las acciones que voy a hacer, es si tengo miedo, está bien, todos podemos tener miedo, tengo ansiedad, y trabajar con Dios. Él es el único que nos puede ayudar, o sea, trabajar con Dios de la mano y decir esto, y no me refiero a que Él es el único que nos puede ayudar de quitemos la terapia, porque tú, oye, me vas a decir, ¿qué por pasa favor, ahora? por favor. Pero me refiero al sentimiento de mi relación con Dios con respecto a esta ansiedad, con respecto a este miedo. Y hablar yo creo que clarito con el Señor y decirle, a ver, Padre, yo siento esta ansiedad y tú sabes que yo te amo y que tengo fe, pero no sé cómo vencer esto que estoy sintiendo, ayúdame, ¿no? Ayúdame y quizás habrá que tomar otros caminos, como tomar terapia o hacer, no sé, diferentes cosas Sí, para poder vencerlo. Pero lo más importante, creo yo, que podamos sacar de aquí es jamás sentirnos insuficientes por estos sentimientos, porque Dios nos dio estos sentimientos, somos humanos sí, y Él es el que nos los dio, así que vamos a trabajar con ellos y Él sí puede hacer que nuestras debilidades se vuelvan fortalezas. claro, claro. Y Jacob aquí no está diciendo tengo ansiedad, ¿verdad? O sea, no, pero dice que está experimentando gran ansiedad. Sí. Y con todo esto, él viene y enseña. Con esta fe y estos nerviecitos, todavía viene y hace el trabajo que Dios le pidió. Me encanta ese ejemplo. Y después de eso, en el versículo 7, él habla de que invita a la gente a venir a Cristo. O sea, está persuadiéndolos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios. Y viene aquí una palabra, una frase que, porque dice, para que entren en su reposo. Fíjate que lo que se me hizo interesante fue que nosotros cuando pensamos en, bueno, como miembros de la iglesia, la idea que se nos ha dado de lo que va a ser la vida venidera Ujú. es un trabajo. Nos estamos preparando en esta tierra, adquiriendo las herramientas que necesitamos para ir a usarlas allá. Y hablamos acerca de predicar en el otro mundo, ¿sabes? Y de que va a ser un tiempo de progreso y todo. Pero Jacob empieza describiendo este tiempo, ese lugar con Dios como un lugar de reposo. Mm. Creo es porque el pobre ha vivido tanto, el pobre ha vivido una vida tan difícil, que pensar, voy a terminar esta vida y todavía me voy a ir a trabajar más. Ay, no, espérame tantito. Quiero entrar en este reposo. Y invito a mis hermanos que ustedes están viviendo estas mismas dificultades a que piensen en este tiempo glorioso como un tiempo en el que vamos a descansar. Digo, no está diciendo que es lo único que vamos a hacer, pero me gusta su perspectiva de para mí, que ahorita es un tiempo difícil, Claro. pensar en Dios, pensar en reposo. No sé. Es que, ¿sabes qué? Que creo que el trabajo no está peleado con el reposo. ¿Qué quiero decir? Si estoy trabajando no quiere decir que no me siento reposada. Yo creo que este reposo es de las aflicciones del corazón, de la mente, toda esta parte emocional, estas dificultades de la vida es la que vamos a tener reposo. El trabajo es algo que Dios ama, ¿no? Ama que nosotros seamos industriosos, ama que nosotros hagamos cosas. Y por supuesto esa característica va a ser parte de la vida después de esta vida. Y no lo dicen, y Sí, lo que tú acabas de mencionar. Vamos a trabajar, pero este reposo nos va a permitir trabajar desde un estado maravilloso, o sea, de un estado de mente en el que estoy bien en paz conmigo, estoy en paz con los que están a mi lado, con mi familia, con quien sea con quien estoy, voy a poder estar en paz y ese trabajo va a ser dichoso, ese trabajo va a ser solamente de gozo, ¿no? Digo, yo pienso, ¿no? sí, 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 O sea, claro. yo a veces pienso, ahorita que me lo estoy diciendo,
Digo, no sé si todo va a ser de gozo, porque estoy pensando en nuestro propio Padre Celestial, que es un Dios y vive en su gloria, y, y llora por nosotros, y sufre, y Jesucristo también sufren por nosotros. Sí, no sé esta parte del sufrimiento dónde va a quedar, pero mm, y probablemente lo vamos a ver de una manera muy diferente. Vamos a tener una Sí. perspectiva muy diferente y el gozo va a tener que ver con muchas otras cosas y quizás también vamos a tener que padecer por aquellos que amamos y que no quieran aceptar, todavía hasta ese momento que no quieran aceptar el evangelio y demás. Bueno, en fin. Sí. ¿No? Y probablemente el reposo también es un estado mental, ¿verdad? Amén. Es no tanto que vamos a estar nada más sentados o descansando, a lo mejor y sí, yo espero que sí también tengamos ese tiempo, pero me imagino que es este reposo de saber que Dios está en control de todo, que hay Así un es. plan para todo y que ya no tengo que dejar que esa ansiedad gane o que me controle, ¿verdad? Sino que Ujú. puedo saber, ya, Dios está a cargo, ya entiendo ahora sí su plan perfecto, puedo descansar de todo ese afán que tal vez tenía cuando estaba en la tierra. Y creo que esa invitación no nos las hace Jesucristo todo el tiempo, a que podamos tener ese gozo, esa paz en esta tierra al darle nuestras preocupaciones. Por supuesto que eso viene también con la humanidad que tenemos, que es lo que ya estábamos hablando. Sí existe esa posibilidad de tener ese gozo, sí existe esa posibilidad de tener esta calma a pesar de las dificultades, pero seguimos siendo humanos, seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo estos sentimientos y bueno, es ahí ya lo Sí. sabremos después de esta vida. Ahí les platicamos en el podcast de después de esta vida. ¿Cuál fue la diferencia? Oye, y en este mismo versículo dice algo que me gustó leer la referencia porque dice, como en la provocación en los días de tentación cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Em, Está hablando de que Dios había dicho en su ira que no iban a entrar, ¿no? En los tiempos de provocación. Y me quedé pensando en lo que significaba la palabra provocación y busqué la referencia y en la referencia dice que provocarlo es no ser agradecido por lo que ha hecho por nosotros ni escuchar su palabra, lo cual me pareció bastante interesante porque no es una cuestión de desafiarlo, de a ver tú Dios, ¿no? Demuéstrame que existes o algo así, ¿no? Es tan simple como no ser agradecidos. Y ese ejercicio tan bonito que haces tú con tus hijos de que estamos agradecidos es una cosa que está. ¿Por qué? Porque eso hace que haya más este sentimiento de recibir, se abre a recibir, se abre a simplemente la apreciación de saber que lo que tienes lo aprecias. De lo que te estoy dando, estás consciente de que te lo estoy dando. Y, y el escuchar su palabra, el no escuchar su palabra es provocarlo a, digo, no sé a qué se refiere con la ira. Es una palabra súper fuerte que está seguido en las escrituras y a veces me causa como un poco de conflicto escuchar esa palabra de que Dios tiene También. ira. No sé a qué se refiere, ¿no? Pero lo que sí sé es que podemos no provocarlo al ser agradecidos. Sí, Algo tan pequeño como ser agradecidos. Y listo. cierto. Y amiga, fíjate también como en el capítulo 2, si nos vamos al versículo 6, dice, sí, contrista mi alma y me hace encogerle vergüenza ante la presencia de mi Hacedor el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. También aquí, hablando de esta provocación, de no escuchar su palabra, o de no ser agradecidos, me quedé pensando en esta parte de la maldad de los corazones. Lo menciona de una manera muy particular. No dice la maldad de lo que has hecho, de tus acciones, no lo sé. Escoge la palabra de vuestros corazones. Y esto me hizo pensar en justamente las cosas que pensamos. En que a lo mejor estas intenciones y deseos que tenemos pueden estar llenos de maldad. Porque justamente en el versículo pasado, en el versículo 5, dice, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos, como es que ya empezáis a obrar en el pecado, y luego habla de la maldad en vuestros corazones. Todo inicia con el pensamiento.
Y hay una técnica que me encantó. Alguna vez en la universidad conocí a una chica que por azares de la vida empezamos a hablar, ni siquiera fue mi amiga, ni siquiera me acuerdo su nombre, y hablábamos de estos pensamientos que de repente vienen, que son muy humanos, de, ay, le quiero pegar, ay, cómo me dieron ganas de aventar la cosa esta, ay, cómo, ¿no? Hablando de, creo que estamos hablando de los papás. Y yo decía, ay, a veces me enojo con mi mamá, con mi papá, lo que sea, y tengo ganas de, ¿no? Ustedes rellénenlo ahí con lo que ustedes han tenido ganas de hacer. y, y yo es que me siento tan mal de pensar eso. Y ella me dijo algo súper bonito que me liberó muchísimo. Me dijo, mira, libérate de eso y di, tengo ganas de aventarle la chancla, vamos a pensar que es de aventarle la chancla, pero no lo voy a hacer. Y eso, desde ese momento me dio una libertad en el que esos pensamientos llegan de repente. Es difícil decir, nunca los voy a tener porque soy pura de corazón y nunca voy a tener un mal pensamiento. Vienen, así ni siquiera los pensamos. Llegan, Sí. llegaron, ¿no? Y no es como que yo lo fabriqué. Empieza a llegar a nuestra cabeza. Pero esta liberación de decir, ok, ya lo pensé, y no seguir rascándole, decir, sí, tengo ganas de este, y empiezo a obrar sobre ese pensamiento y hacerle, ya sea dos cosas, o una, me empiezo a sentir fatal por ese pensamiento, o dos, empiezo a maquinar más, porque ese Sí. pensamiento me hace sentir algo. Y Ujú. creo que esta parte de aceptar nuevamente esta humanidad que tenemos de llegó a mí, lo pensé, pero no voy a actuar sobre él. ¡Pum! Pasas la página y listo. Me gusta mucho Sí. porque a mí me ha liberado. Sí, yo creo que el problema es cuando entretenemos esos pensamientos en la mente, ¿no? Y Sí, decimos como, ah, sí, sí, lo quiero. Y los dejamos ahí sí, que se marinen, que se sazonen los pensamientos y ya. Sí, entonces ya es cuando se convierte en un problema. ay, Sí, cierto. En el versículo 3, yéndonos un poquito antes de lo que acabas de leer, ujú, Jacob está hablando acerca de que él ha sido diligente y él invita en el capítulo anterior, no lo platicamos, pero habla acerca de la importancia de magnificar nuestro llamamiento. ujú, Y él le está diciendo a la gente, ustedes saben que yo he sido diligente en llevar mi llamamiento. uy, Y esto me gusta porque es un poco como toma responsabilidad. ¿Sabes? No nada más está mandando a la gente o diciéndoles lo que tienen que hacer, sino él está haciendo su trabajo. Y no hay nada mejor que un líder que te predica con el ejemplo. ujú. Sabes que estás esforzándote por hacer las cosas, tu gente lo puede ver y también van a ver que te equivocas, pero él puede ver, ven hasta ahorita cómo he sido diligente, cómo me he esforzado por hacerlo. Y aunque ha sido diligente, hay algo, o bueno, no aunque, tal vez porque ha sido diligente, hay algo que lo agobia. Hay otra vez esta palabra que ocupa en inglés, que es ansiedad. Dice, hay este peso y mucho afán o mucha ansiedad que me da por sus almas. Y yo pensaba como muchas veces escuchamos discursos o estamos aprendiendo acerca de una nueva idea, un nuevo tema, y tal vez podemos pensar, eso es algo en lo que me gustaría trabajar. Eso es algo que me gustaría hacer. Ujú. Pero hay otras cosas que no se van de la mente y se quedan ahí como, "Ay, esto es algo que me está afectando o me da vueltas en la cabeza y necesito hablarlo, necesito orarlo, necesito leer más acerca de esto". Y pienso que es de lo que, no sé, estoy tratando de empatizar con lo que siente Jacob. Te Y está tratando de terapear a Jacob. estoy terapeando. No, pero es que es la costumbre que tengo. La gente habla de algo y entonces yo trato de pensar, ¿por qué? ¿Por qué lo Muy estás bien. sintiendo? ¿De dónde viene? Muy bien, amiga. Tú sigue con eso. Tú sigue. Ya me cortaste la inspiración. Perdóname. No, pero él está hablando de cómo le afecta algo. Y este algo que le afecta es lo que están haciéndole los hombres a las mujeres, ¿verdad? Y esto vamos a hablar, es un Ujú. tema bastante pesado. Sí. Pero antes de entrar a ese tema, él les dice en el versículo 4, pues he aquí, hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado. Ujú. Está diciendo, han sido obedientes. Entonces, ¿por qué caramba? Si han sido obedientes, todavía está ansioso y se siente agobiado por lo que están haciendo. Y viene aquí una parte importante, porque a pesar de que están obedeciendo, en el versículo 6 dice que hay maldad en sus corazones. Esto qué fuerte es.
quiere decir que nosotros podemos ser obedientes a todo lo que nos da esta lista interna o esta lista mental de que tenemos que hacer. Estoy haciendo mis oraciones, estoy cumpliendo mi llamamiento, estoy pagando mi diezmo. ¿Y será que todavía hay maldad en mi corazón? Porque ahorita va a hablar acerca del orgullo. Y es un constante en el libro de Mormón. Y yo creo que es un constante ahí porque es un constante también en nuestras vidas. En cuanto se nos da un poquito entonces empezamos a actuar como si fuéramos nosotros los dueños de... Ah, que se me hizo súper fuerte esto. Pero ahorita seguimos platicando acerca de eso. Tú tienes algo que decir. ¿Y sabes qué me gustó mucho aquí escuchar, leer? Fue esta parte cuando les está hablando acerca de estos pecados o de esta maldad de sus corazones y utiliza la palabra voy a ser audaz en mis palabras. Y creo que esta audacia con la que habla tiene que ver con algo que es realmente importante hablarlo. Si nos vamos a la referencia de Doctrina y Convenio 121.43, dice, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo. Entonces demostrando mayor amor hacia el que ha sido reprendido. En este momento está diciendo voy a reprenderlos con severidad y tiene un pensamiento o hace una inclusión en su texto y le pareció importante escribirlo. Y dijo, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos. Me pareció una manera llena de tanto amor de Jacob, de proteger de la maldad a aquellos que son tiernos de corazón, aquellos que tienen a lo mejor estos deseos más puros en su corazón. Dice, son castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Sí. Es en gran estima, él sabe que Dios tiene en gran estima a los niños, que tienen gran estima a las mujeres. Y él también lo hace de esa manera. Él también tiene en gran estima y por eso es que se disculpa, como perdónenme, pero lo tengo que hacer, es mi obligación. Sí, y de hecho es interesante porque en ese tiempo, igual que en el tiempo de la Biblia, las mujeres no tienen el mismo estatus que los hombres. Ellas no pueden asistir a la iglesia, no pueden leer las escrituras, o sea, ellas tienen segunda clase al lado de los hombres, ¿no? Entonces, él pudo muy bien haber dicho, voy a hablar con los hombres, no los voy a regañar en frente de las mujeres, porque pues, ellas no tienen por qué enterarse de lo que está pasando, ¿no? Esto es algo entre hombres, que entre hombres podemos arreglar. Pero él no hace esta distinción, él las incluye. Y se me hizo como cuando mujeres que son víctimas de abuso, crimen y que tienen que enfrentar a sus abusadores en un juicio, ¿no? Tienen que ir a hacer las demandas y tienen que volver a revivir todas estas cosas. Estas mujeres están reviviendo y esos niños están reviviendo todo este abuso que los hombres, sus esposos, infligieron sobre ellas y sus hijos. Entonces debe de ser algo bastante fuerte que él sabía que necesitaba hacer, como, no sé si a manera de validarlas, de sé bien lo que están viviendo. Conozco su dolor y aunque esto es sumamente difícil y me duele tener que hablarlo enfrente de ustedes, es algo que se necesita porque estos hombres necesitan cambiar. Claro. Y otra cosa que me gusta de ahí es que dice que que los sentimientos que ellas tienen son sumamente tiernos. Y tiernos son blandos, sensibles, delicados. Y dice que estos sentimientos le agradan a Dios. Y me encantó, porque a veces sentimos como humanos que el ser sensibles, que el ser lloronas, que el sentir con mucha pasión es algo malo. Son la debilidad. Valiente. Claro, que ser vulnerable es no sé, una señal de debilidad. Y que me encanta, porque el Señor le agrada, a Dios le agrada estos sentimientos blandos, sensibles, delicados que tienen las personas. Me gustó. Por supuesto. Y ¿sabes qué tiene este capítulo? Tiene como una presentación de las cualidades, debilidades, fortalezas de los humanos en general y de esta vulnerabilidad como humanos. Porque en el 8 dice, y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios, sí, la palabra que está en el alma herida. Después de haber dicho, tengo que ser audaz porque han hecho cosas, tienen maldad en su corazón, esta parte del humano, ¿no? Que están pecando, están haciendo, nos están conservando, pero también esta parte deseosa de seguir a Dios. Y va juntos, porque dice, ustedes han cometido maldad, pero supongo que subieron para escuchar la palabra de Dios, porque sana el alma herida.
Estas personas que en este momento estaban recibiendo esta reprimenda, habían subido a recibir esta reprimenda, tal vez no buscaban que yo quiero ser reprimido, pero a recibir esta palabra para sanar su alma, porque al final del camino el pecado nos hiere, el pecado nos hace sentir mal y sabemos que hay un bálsamo que puede curar esas heridas y es esta palabra, es este amor de Dios y me gusta mucho poder ver esos dos mundos que Ujú. son opuestos, pero que al final del camino se complementan. Eso que tú eres como humano, yo lo puedo resarcir, ¿verdad? Sí, Es este poder tan grande de Dios que tiene de poder curar nuestra alma y que existen y coexisten estas dos partes en nosotros. Probablemente en nuestra debilidad, no probablemente nuestra debilidad, pero también nuestro amor por Dios. Y eso sí. nos da la oportunidad de venir con mayor amor a Dios y decir, sí, sé que estoy pecando ante tus ojos, necesito de ti para que me sanes. Sí, qué bonito. Sí, sí. Y fíjate ahora cómo continúa en el 9. Este versículo está bien poderoso. Dice, por tanto agobia mi alma que sea constreñido por el estricto mandamiento que recibí de Dios. Vamos a leer cuál es ese mandamiento que recibió de Dios. Dice, a amonestaros según vuestros delitos y agravar las heridas de los que ya están heridos. Ahí voy a parar. Entonces, aquellos que ya están heridos, aquellos que ya están heridos con el pecado, vienen para que yo los amoneste. Y voy a agravar las heridas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, recordemos que puede ser una espada filosa. ¿Ok? Va a agravar las heridas y por supuesto que después va a venir la sanación, porque dice, en lugar de consolaros y sanar sus heridas. Aquí, justo en el de arriba, dice, ustedes vinieron a sanar sus almas, pero antes de eso necesito hablarles sobre lo que han estado haciendo mal. Y dice, y a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleite con la placentera palabra de Dios, colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. Este yo lo entiendo de dos formas, y tú me dirás cómo tú lo entiendes. Veo, dice, los que no han sido heridos, quiero pensar que se refiere a aquellos que todavía no sienten la culpa de lo que han hecho, Mm, ujú. porque en lugar de que vengan a deleitarse con la palabra, lo que van a recibir es puñales. O sea, te voy a decir lo que estás haciendo mal, aunque no te hayas dado cuenta, lo vas a escuchar y ahora sí vas a estar herido para después sanar, porque primero tenemos que reconocerlo, es el proceso del arrepentimiento. Y en este reconocer, pues hay heridas y nos sentimos tristes y nos arrepentimos. Y dice para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. Cuando habla de las delicadas mentes, ya no sé si se refiere a aquellos pecadores que no aceptan su pecado o vuelve a hablar de estas mujeres y estos niños tiernos que no tienen estos corazones llenos de maldad y que entonces van a ser heridos también por lo que tiene que decir de aquellos que han hecho todo este mal. Lo que quiero decir con todo esto es, no importa en qué bando estemos, y la verdad es que estamos en los dos siempre, pasamos de uno a otro, de uno a otro todo el Ujú. tiempo, hay un camino, hay una solución, y ese será el venir a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Aunque Ujú. venga con una herida, pero después vamos a ser sanados. Sí. Sí, no, amiga, claro, y qué difícil ha de haber sido aún para Jacob el tener que hacer esto y saber que sus palabras estaban lastimando a las personas que ya estaban lastimadas, Exacto. ¿no? Y sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Sabes que en el versículo 12 habla de algo que se me hizo interesante también. Dice que están ocupando la abundancia de la tierra para orgullecerse, ¿no? Cuando, como han sacado mucha plata, muchos minerales preciosos, y hay algunos que han tenido más que otros, han ocupado la abundancia de la tierra para jactarse. Ujú, Esto, fíjate, la manera en la que me hizo pensar fue, habla las escrituras de que esta tierra, la tierra en la que ellos están, es la tierra prometida, es tierra de promisión, es una bendición para la gente, para los nefitas, para los lamanitas. Y esta gente está ocupando una bendición
como una manera para lastimar a otros, para hacer sentir mal a otros. Ujú, Y esto creo que es algo en lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es que nuestros talentos, tal vez nuestras virtudes, las bendiciones materiales que tenemos pueden ser ocupadas para lastimar a otros? ujú, Y cómo no necesariamente el dinero tiene que ser una bendición que yo me gané ujú, por mi arduo trabajo, ujú, ¿verdad? Puede ser una bendición que está en la tierra o una oportunidad que se me ha dado de ocupar esos recursos materiales para poder servir mejor en su obra, para ayudar mejor a mis hermanos. Yo pienso en esas personas, de las imágenes más impactantes que tengo en mi mente, es estar sentada en una casa prácticamente de cartón, con una estufita de leña en piso de tierra y escuchar a esta familia orar y dar gracias por lo bendecidos que son y poder encontrar a las personas, a los pobres y a los ujú, necesitados que necesitaban ellos ayudar. Para mí fue tan impactante el ver esta gente que tal vez el mundo los ve y piensa, están en pobreza, no ujú, tienen nada. ujú. Ellos se sienten y se saben sumamente bendecidos, porque el dinero no es lo que ellos consideran como una bendición. Es una oportunidad que se da tal vez para servir, pero hay mucho más que solamente el dinero. Y creo que esto se entendería mejor si en el versículo 16 dice, oh, si escuchaseis la palabra de mis mandamientos y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. En inglés a Cristo se le dice la palabra, nosotros le llamamos el verbo, Ujú, ¿no? Y eso lo he mencionado en un episodio pasado, pero en inglés se le llama la palabra. Y a una persona que escucho ocupa esta escritura para decir, si escucháramos a Cristo en los mandamientos, si escucháramos su esencia en cada uno de los mandamientos, no permitiríamos que el orgullo cayera en nuestros corazones, porque entenderíamos cuando habla acerca del diezmo, de la ley de castidad, de la palabra de sabiduría, son mucho más que restricciones. Tenemos que encontrar a Cristo, encontrar el propósito, encontrar cómo es que estos mandamientos son oportunidades para crear una relación con Él, para conocerlo mejor, para saber hacia dónde queremos ir. Y dejaríamos de ver tal vez estas oportunidades que que nos da la vida como manera para destruirnos, porque ocasionan orgullo y claro. destruyen nuestras almas. Y creo que a manera de conclusión, podremos decir que acercarnos a Dios de una manera más pura, mucho más perfecta, es liberarnos del orgullo. Porque este Ujú, orgullo nos hace centrarnos en nosotros en lugar de centrarnos en Dios y en lo que está al lado de nosotros, a nuestro prójimo. cierto. Así que ojalá que podamos trabajar en esto. Yo sé que cada uno de nosotros queremos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y si trabajamos constantemente en oración, al lado de nuestro Padre, permitiendo que esté al lado de nosotros, compartiendo el yugo con Jesucristo, vamos a poder lograr deshacernos de este orgullo y acercarnos de una manera más por Él. Y lo sé, y así vámonos acercando a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.